Rita fue la primera en oírlo. Un golpe seco, después otro, metálico, hueco, desde la puerta principal del búnker. Durante unos segundos creyó que era parte del generador, pero volvió a sonar. 3 golpes más. Lentos. Deliberados. Nadie más parecía haberlo escuchado. Se levantó con cuidado y caminó hasta el panel de cámaras que Liz había instalado junto a la compuerta exterior. Dudó antes de activar la pantalla. La imagen tardó en estabilizarse. Y ahí estaba él, su padre, de pie frente a la puerta, con la misma campera que usaba en invierno. Pálido. Inmóvil. Mirando directamente a la cámara. Rita dejó escapar el aire como si hubiera estado conteniéndolo durante semanas. Pa. Susurró. No pensó en cómo había sobrevivido. No pensó en la radiación, ni en el cielo incendiándose. Solo pensó que todavía no lo había perdido todo. Desbloqueó el seguro manual. La puerta se abrió con un sonido pesado. Y se lanzó a abrazarlo. El contacto fue frío. Demasiado frío. Por un segundo sintió alivio. Al siguiente, algo cambió. El cuerpo empezó a desmoronarse entre sus brazos. No como carne. No como hueso. Como ceniza. Como polvo suspendido. El aire del búnker se volvió denso, gris. Las alarmas comenzaron a sonar. En las pantallas, los niveles de radiación se dispararon. Rita gritó el nombre de sus hijos mientras una nube invisible se expandía por el pasillo. Uno a uno, comenzaron a caer. No había fuego. No había explosión. Solo silencio, oscuro y frío. Rita se levantó de la cama de golpe. La respiración agitada. Escuchó a su esposo roncar. Luego, algo más, alguien moviéndose en el pasillo. Todo estaba intacto. Se llevó la mano al rostro. No había polvo. No había alarma. Solo el encierro. Se dirigió hacia el panel de control sin siquiera lavarse la cara, intentando captar alguna señal, si es que todavía quedaba alguna. Mientras buscaba, pensó en su padre. Te llamo por lo de la ola de calor. La situación acá se está volviendo cada vez más insoportable. Podrías venir mañana y quedarte un tiempo con nosotros. Lo imaginaba. No te preocupes. Mañana estaré ahí. Pero hay algo importante. Nadie debe enterarse de esto. Albert se dirigía a la casa de los Lowe. Aunque le había prometido a su hija que al día siguiente iría, el estado de sitio impuesto por los gobiernos le impidió salir. Cuando finalmente cayó el wifi y se perdió toda comunicación, comprendió que no podía seguir esperando y decidió partir. En el camino veía a personas saqueando, entre otras cosas, comida y combustible. El tráfico era caótico. Autos abandonados en la calle, bocinazos desesperados y gente corriendo de un lado a otro con lo que podía cargar. Su auto se quedó sin combustible cuando estaba a punto de llegar a la casa. Albert golpeó el volante con frustración y miró el indicador vacío, como si esperara que cambiara por arte de magia. No tuvo más opción que bajar del vehículo y continuar a pie. Pero el caos ya había comenzado. El cielo se abrió. Albert cayó al suelo y, desde allí, vio al señor Lin correr desesperado. Le gritó, lo llamó e intentó ponerse de pie para que lo viera. Pero Lin no lo vio. Solo corría hacia su casa, sin haberse percatado de que Albert estaba allí, pidiéndole ayuda. La vida dentro del búnker es extraña. No porque fuera incómodo. Lisa lo había diseñado para resistir condiciones extremas. Las paredes estaban selladas, el sistema de filtrado funcionaba sin descanso y hasta había logrado instalar un pequeño invernadero con luces artificiales donde algunas plantas crecían lentamente, como si ignoraran lo que pasaba en el exterior. El problema no era el espacio, era el tiempo. El tiempo pasaba demasiado lento ahí abajo. El tiempo que nadie sabía cuánto más iba a durar. Arriba, durante el día, las condiciones eran imposibles para vivir. El calor y la radiación convertían el exterior en algo casi irreal, como si el mundo hubiese dejado de pertenecerles. Incluso si salir por la noche fuera una opción, los Lowe evitaban siquiera mencionarlo. Nadie quería arriesgar el búnker por nada. La hermana más energética casi lo arriesga todo tiempo atrás. Lin Jr., acostumbrada a gastar energía constantemente en deportes, encontraba el espacio del búnker desesperantemente pequeño. Las paredes parecían cerrarse cada vez más, cuando llevaba muchas horas sin moverse. Aquella noche caminaba de un lado a otro, rebotando una pequeña pelota contra la pared acolchada, mientras el resto de la familia trataba de distraerse.
En una esquina del búnker, Luan y Luna habían armado un pequeño show de marionetas improvisado con medias, botones y retazos de tela. Las hermanas menores estaban sentadas en el suelo, riéndose bajito para no romper la frágil sensación de normalidad. A Lynn todavía no le habían contado lo que realmente estaba pasando. Ella solo sabía que no podían salir, pero no entendía por qué. Miró el reloj digital del panel. 21 p.m. 5 minutos, pensó. Solo 5 minutos corriendo afuera. Eso no podía ser tan grave. Mientras todos estaban distraídos con el show, se levantó lentamente y caminó hacia el panel de control del búnker. Sus pasos eran cuidadosos, casi silenciosos. El zumbido constante de los generadores ayudaba a ocultar cualquier ruido. Frente al panel, dudó un segundo. Luego empezó a probar contraseñas. Primer intento, error. Segundo intento, error. Tercer intento, nada. Frunció el ceño, golpeó suavemente el panel con frustración y volvió a intentarlo. Recordó algo que había visto a Lisa escribir días atrás. Cuarto intento. Acceso concedido. El mecanismo de la puerta comenzó a activarse con un ruido metálico profundo. Los seguros internos se liberaban uno por uno con un crack seco que resonó por todo el búnker. Ese sonido era imposible de ignorar. Antes de que la puerta pudiera abrirse del todo, una pequeña mano presionó violentamente el botón de cierre automático. El sistema volvió a sellarse. Lynn giró la cabeza. Lisa estaba ahí, mirándola fijamente. No levantó la voz, pero su expresión era más dura que cualquier grito. Si llegas a abrir esa puerta, dijo lentamente, moriremos todos. El silencio que siguió fue incómodo. Lynn bajó la mirada. No había pensado en eso. Solo quería correr, respirar aire distinto, sentir que su cuerpo volvía a moverse. Se alejó del panel con los hombros tensos, entre triste y enojada. Mientras tanto, los señores Loud se acercaron a ella, y también a Lincoln. Era momento de explicarles la situación. A unos metros de distancia, el resto de las hermanas intentaba mantener la sonrisa, como si todo siguiera siendo un juego. Lori seguía revisando su teléfono cada tanto, con la esperanza de que algún día los mensajes finalmente le llegaran a Bobby. Y Lincoln casi nunca se separaba de su walkie-talkie. A veces lo encendía, ajustaba la frecuencia y decía: Clyde, ¿me escuchas? Luego esperaba. Siempre esperaba. Con la esperanza de que, en algún momento, su leal amigo respondiera desde algún lugar ahí afuera. Los días pasaban, página por página, cada una igual a la anterior, como si alguien se empeñara en escribir la misma escena una y otra vez. Las rutinas se repetían, las dudas regresaban, y el tiempo avanzaba sin realmente moverse. Y ahí estaban ellos, bajo tierra y bajo cero esperanza. Al menos, los mayores. Los que ya habían leído suficientes páginas como para saber que nada parecía cambiar. El tiempo en el búnker ya no se medía en horas, sino en repeticiones. Comidas iguales, silencios largos, miradas que evitaban decir lo que todos pensaban. Las hermanas menores no dejaban de preguntarse por qué tenían que estar ahí, encerradas, escuchando todo eso sin entender qué pasaba realmente afuera. Todo cambió cuando Lenny, aburrida de releer la misma libreta de siempre, decidió encender la radio. Giró la perilla sin mucha expectativa, escuchando solo estática. Suspiró. Entonces pensó en algo tan tonto que hasta dudó un segundo antes de hacerlo. ¿Qué pasaría si la conecto a la pantalla? Miró a su alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Su familia estaba dispersa, cada uno atrapado en su propia rutina. Lo hizo. La pantalla cobró vida con una lluvia de píxeles, ese ruido visual típico de cuando no hay señal. Decepción. Eso fue lo primero que sintió Lenny. Aún así, no apartó la mirada. Había algo distinto. Lisa se encontraba inclinada sobre su escritorio, escribiendo fórmulas sin parar. Calculaba el estado de las baterías, la cantidad de agua potable que aún podían producir, el consumo diario, números que ya empezaban a mezclarse en su cabeza. Llevaba días así, irritable, tensa, con una fatiga constante que ni el sueño lograba aliviar. Sus padres habían insistido en que descansara, pero había sido inútil. Sentía que, si se detenía, todo se vendría abajo. De pronto, una luz intermitente comenzó a reflejarse sobre su pizarrón. Apretó sus puños. No era un parpadeo normal. Se dio la vuelta. Vio a Lenny frente a una de las pantallas, completamente hipnotizada.
La imagen seguía siendo estática, pero había pequeños cortes, interrupciones casi imperceptibles. Lisa se levantó de golpe y caminó rápido hacia ella. «No toques eso», dijo, con una mezcla de enojo y preocupación. Estaba a punto de lanzarse en una explicación técnica, pero se detuvo. Sus ojos se fijaron en la pantalla. Los microcortes no eran aleatorios. Su expresión cambió. Sin decir nada más, tomó su cuaderno y empezó a escribir con rapidez. Puntos. Líneas. Secuencias. Lenny la miraba sin entender nada. «¿Qué estás haciendo?». Lisa no respondió. Seguía escribiendo, cada vez más rápido, como si temiera que el patrón desapareciera en cualquier momento. El sonido de la estática llenaba el silencio entre ellas. Pasaron los minutos. Lenny, aunque confundida, se quedó a su lado. No había nada más que hacer. Nada más interesante. Y, por primera vez en días, algo estaba pasando. Finalmente, Lisa se detuvo. Miró lo que había escrito. Levantó la vista lentamente hacia la pantalla, como si esperara que ésta le devolviera la mirada. Se fue rápidamente corriendo a su espacio personal. El ruido atrajo al resto. Uno a uno, los miembros de la familia fueron acercándose al área principal, guiados por la luz de la pantalla. ¿Qué pasó?, preguntó Lori, mirando a Lenny. No lo sé. Respondió ella, todavía con la mano apoyada en la perilla de la radio. Solo empezó a hacer eso y Lisa. ¿Hizo qué?, interrumpió Lynn, con los brazos cruzados. Lenny dudó. Regresó su mirada a la pantalla, buscando las palabras. Quiso explicar que su hermana primero se había enojado con ella, que después algo la sorprendió y, casi sin decir nada, empezó a escribir antes de irse a toda prisa. Lincoln se acercó y observó la pantalla. El sonido de la estática le provocó una nostalgia extraña, como cuando solía comunicarse con su amigo. Nadie dijo nada más. Lynn Jr. apagó la pantalla, y el silencio terminó de llenar la habitación. De pronto, las luces del búnker titilaron un par de veces, en bajones breves que hicieron que las sombras se movieran por las paredes. Todos dirigieron la mirada hacia el cuarto de Lisa, preguntándose qué estaría haciendo ahora. En la otra punta del búnker, la señora Rita Loud se encontraba ayudando al señor Lynn a cambiarse de vendaje. Antes de que él pudiera llegar al búnker, había quedado expuesto a la radiación, sufriendo quemaduras en varias partes del cuerpo. Aún así, el dolor físico parecía no ser lo que más lo atormentaba. Lynn no podía dejar de pensar en las raciones. En su mente, las veía desaparecer a toda velocidad, como si alguien estuviera adelantando una película. Los alimentos del exterior se reducían cada vez más dentro del búnker. Sabía que, tarde o temprano, tendrían que depender por completo de aquella pasta gris que Lisa preparaba, una mezcla que, según ella, contenía todos los nutrientes necesarios para sobrevivir. Los señores Loud nunca quisieron preguntar de dónde provenía realmente ese alimento. Prefirieron aceptarlo, quizás por necesidad, o quizás por miedo a la respuesta. En medio de ese clima tenso, Lola se acercó a su madre, visiblemente enojada. Quería respuestas. Quería saber cuándo podrían salir de allí. Estaba cansada de comer siempre lo mismo, de usar vestidos arrugados sin planchar, y sobre todo, estaba harta de que les ocultaran cosas a ella, a Lana y a Lucy. Su voz reflejaba frustración, pero también un cansancio que iba más allá de lo físico. Al otro lado del lugar, Lucy observaba en silencio. No dijo una sola palabra. Simplemente continuó escribiendo en su diario, como si todo lo que ocurría ya estuviera siendo registrado desde hacía tiempo. Los señores Loud intentaron calmar a Lola, y por fuera lo lograron. Sus palabras parecieron tranquilizarla lo suficiente como para que dejara de insistir. Sin embargo, por dentro, la ira seguía creciendo, acumulándose en silencio. Lana, en cambio, no estaba enojada, estaba triste. La muerte de todas las mascotas había sido un golpe demasiado duro para ella. Le costaba aceptarlo, y en el fondo sentía que había fallado como dueña. Aunque racionalmente sabía que no era su culpa, esa idea no dejaba de pesarle. Y en ese lugar, donde todo parecía desmoronarse poco a poco, ese tipo de pensamientos se volvían aún más difíciles de ignorar. Registro de bitácora 94. Día irrelevante. Durante meses no hubo variaciones significativas. Interferencia constante. Ruido sin patrón útil. Hoy cambió. No es aleatorio. No es natural. Es una secuencia. Progresiva. Repetitiva. Codificada. La decodificación es parcial, pero suficiente. Identifiqué una ubicación. Desconozco qué hay ahí.
pero es nuevo. La primera variable en meses. Según mis cálculos, el búnker entrará en estado crítico en menos de 2 meses. Recursos, energía y atmósfera en descenso irreversible. Seguir esperando no es viable. Debemos ir ahí.